La propia estima no puede ser verificada por los demás. Tú vales porque tú dices que es así. Si dependes de los demás para valorarte, esta valorización estará hecha por los demás. Puede ser que tengas una enfermedad social, una enfermedad que no se pueda curar con una simple inyección. Es muy probable que te haya infectado el virus del desprecio a ti mismo, y el único remedio conocido para esto es una buena dosis masiva de amor propio o amor a ti mismo. Pero quizá, como mucha gente en nuestra sociedad, has crecido con la idea de que está mal amarse a sí mismo. Piensa en los demás, nos dice la sociedad. Ama a tu prójimo, nos predica la Iglesia. Lo que nadie parece recordar es lo de ámate a ti mismo, y sin embargo es eso precisamente lo que vas a tener que aprender para lograr tu felicidad en el momento presente. De niño aprendiste que amarte a ti mismo era lo mismo que ser egoísta y consentido. Aprendiste a pensar en los demás antes que en ti mismo, a darles mayor importancia porque de esa manera demostrabas que eras una buena persona. Aprendiste a anularte y te llenaron con conceptos como el de debes compartir tus cosas con tus amiguitos. No importaba que fueran las cosas que más querías. O que ni papá ni mamá pudieran no estar compartiendo sus juguetes de adultos con los demás. Incluso puede que te hayan dicho a menudo que los niños callan cuando hablan los adultos, y que debes saber cuál es tu lugar. Los niños se consideran hermosos e importantes por naturaleza, pero al llegar a la adolescencia los mensajes de la sociedad ya han echado raíces. La desconfianza en sí mismos está en pleno apogeo. Y con el pasar de los años, esta sensación recibe constantemente refuerzos. Después de todo, no debes andar por el mundo amándote a ti mismo. ¿Qué pensarán de ti los demás? Las indirectas son sutiles y la intención que las alienta no es mala, pero logran mantener a raya al individuo. Empezando con los padres y la familia y siguiendo con el colegio y los amigos, el niño aprende estos encantadores modales sociales que son como la marca de ley del mundo de los adultos. Los niños nunca actúan así entre ellos, a menos que sea para darle el gusto a los mayores. Que digan siempre por favor y gracias, que hagan una venia, que se levanten cuando entra un adulto en la habitación, que pidan permiso para levantarse de la mesa, que aguanten las eternas caricias en las mejillas y las sobadas de cabeza de los adultos. El mensaje es muy claro: los adultos son importantes, los niños no cuentan. Los demás tienen importancia, tú eres insignificante. No te fíes de tu propia opinión, era el corolario número 1. Palabras modales te ayudaban a internalizar los juicios de los demás a expensas de tus propios valores. No es sorprendente, pues, que estas mismas preguntas y dudas, estas mismas definiciones que te niegan como persona, persistan en la madurez. ¿Y cómo logran introducirse estas dudas acerca de uno mismo? Quizá tengas problemas en el importante tema de amar al prójimo, pero el amor a los demás está relacionado directamente con el amor que te tienes a ti mismo. El amor es una palabra que tiene tantas definiciones como personas hay para definirlo. Prueba esta a ver cómo te va. La capacidad y la buena disposición para permitir que los seres queridos sean lo que ellos elijan para sí mismos, sin insistir en que hagan lo que a ti te satisface o te gusta. Puede que esta sea una definición practicable, pero el hecho es que muy pocas personas son capaces de adoptarla para sí. Muy sencillo, amándote a ti mismo, sintiendo que eres importante, hermoso y que vales mucho. Cuando hayas reconocido lo que vales y lo bueno que eres, no tendrás necesidad de que los demás apoyen y refuercen tu valor,
y tus valores, ajustando su conducta a tus instrucciones. Si estás seguro de ti mismo y tienes confianza en lo que piensas, no querrás ni necesitarás que los demás sean como tú. En primer lugar, tú eres un ser único. Por otro lado, eso los privaría de su individualidad. Y lo que te gusta en ellos son precisamente esos rasgos que los diferencian y hacen que sean lo que son. La cosa empieza a armarse. Logras amarte a ti mismo y de pronto eres capaz de amar a los demás. Y eres capaz de hacer cosas por los demás al poder dar y hacer cosas para ti mismo primero que nada. Así no tendrás necesidad de artimañas para amar y dar. No lo harás porque esperas retribución o gratitud, sino por el auténtico placer que sientes al ser generoso y amante. Si tu ser no vale nada o no es amado por ti, entonces es imposible dar. ¿Cómo puedes dar amor si no vales nada? ¿Qué valor tendría tu amor? Y si no puedes dar amor, tampoco puedes recibirlo. Después de todo, ¿qué valor puede tener el amor que se le da a una persona que no vale nada? El estar enamorado, el poder dar y recibir, todas esas cosas empiezan con un ser que es capaz de amarse totalmente a sí mismo. Noah era un hombre maduro que pretendía amar tiernamente a su mujer y a sus hijos. Para demostrarles su cariño, les compraba mucho. Firmaba siempre sus cartas con la palabra amor. Sin embargo, Noah nunca lograba decirle a su mujer y a sus hijos que los amaba. Y tenía el mismo problema con sus padres, a quienes quería mucho también. Noah quería pronunciar las palabras que a menudo le pasan por la cabeza, y sin embargo se atoraba cada vez que trataba de decir te amo. En la mente de Noah las palabras yo te amo lo dejaban al descubierto. Si él decía yo te amo, alguien tenía que contestar yo también te amo, Noah. Su declaración de amor tiene que encontrarse con una afirmación de su propio valor personal. El decir esas palabras implicaba un riesgo demasiado grande para Noah, porque podrían quedar sin respuesta, y entonces todo su valor se ponía en duda. Si por otro lado Noah pudiese empezar con la premisa de que él era amable o querido, no tendría ninguna dificultad en decir yo te amo o yo te quiero. Si su amor era correspondido, era problema de su esposa, o de quien sea que Noah amara en ese momento. Podría ser que él deseara el amor de la otra persona, pero este no era indispensable para su autovaloración. Es desafiar todos tus sentimientos de acuerdo a tu habilidad de amarte a ti mismo. Recuerda siempre que en ningún momento y en ninguna circunstancia es más sano odiarse a sí mismo que amarse a sí mismo. Incluso si te has portado de alguna manera que te desagrada, odiarte a ti mismo solo te llevará a inmovilizarte y a perjudicarte. Y en vez de odiarte a ti mismo, podrías tratar de tener pensamientos positivos. Que el error y que la equivocación te sirvan de lección. Haz el propósito de no repetirlos, pero no los asocies con tu autoestima o autovaloración. He aquí el meollo, tanto del amor a uno mismo como a los demás. No confundas nunca tu propio valor, que es un valor dado, con tu comportamiento o con el comportamiento de los demás hacia tu persona. Y claro, esto no es fácil. Los mensajes que nos manda la sociedad son abrumadores. Eres un niño malo, en vez de decirnos te portaste mal. Mamá no te quiere cuando te comportas de esa manera, en vez de decirnos a mamá no le gusta cómo te portas. Las conclusiones que sacas de este tipo de mensajes son: ella no me quiere, debo ser un desastre, en vez de no le gusto a mamá. Esa es su decisión, y aunque no me gusta que así sea, sigo creyendo que soy importante.
En su libro Nudos, el doctor Laing resume el proceso de internalización de los pensamientos de los demás para equipararlo con la propia autoestima. Mi madre me ama, yo me siento bien. Yo me siento bien porque ella me ama. Mi madre no me ama, yo me siento mal. Yo me siento mal porque ella no me ama. Yo soy malo porque me siento mal. Yo me siento mal porque soy malo. Yo soy malo porque ella no me ama. Ella no me ama porque yo soy malo. No es fácil deshacerse de los hábitos de la niñez. Es muy posible que la imagen de ti mismo se base todavía en las opiniones de los demás. Si bien es cierto que tus primeras ideas respecto a ti mismo las aprendiste de la opinión de los adultos, no es cierto que tengas que cargar con ellas para siempre. Sí, es difícil desligarse de las viejas cadenas y limpiar las heridas abiertas, pero aún es más difícil aferrarse a ellas si uno considera las consecuencias que esto implica. Con un poco de práctica y entrenamiento mental podrás hacer unas elecciones de amor a ti mismo que te sorprenderán. ¿Quiénes son las personas que aman con facilidad? ¿Son acaso las personas que tienen un comportamiento autodestructivo? No, jamás. ¿Son las que se humillan y se esconden en un rincón? No, por cierto. El volverse eficiente, el lograr dar y recibir amor eficazmente, empieza en casa, por uno mismo, con el propósito de terminar con los comportamientos emanados de la baja valoración de sí mismo, que se han convertido en una costumbre y en una manera de vivir. Lo primero que tienes que hacer es destruir el mito de que se tiene un solo concepto de sí mismo y que éste es positivo o negativo permanentemente. Se tienen muchas imágenes de uno mismo y estas varían de un momento a otro. Si te preguntaran, ¿te gustas a ti mismo?, podría ser que contestaras con un no, después de amontonar todos tus pensamientos negativos. El romper las áreas de lo que no te gusta para catalogarlas en zonas específicas logrará dirigir tus esfuerzos hacia unas metas definitivas. Tienes diversas opiniones respecto a ti mismo, desde un punto de vista físico, intelectual, social o emocional. Tienes tu propia versión respecto a tu talento para la música, el deporte y otras tareas. Tus autorretratos son tan numerosos como lo son tus actividades, y a través de todos estos comportamientos siempre estás tú, la persona que aceptas o rechazas. Tu autoestima, esa sombra amable siempre presente, tu consejera para tu felicidad personal y para el dominio de ti mismo, no debe estar en relación directa con tu autovaloración. Tú eres un ser humano, eso es todo lo que necesitas. Tú eres quien determina lo que vales sin necesidad de dar explicaciones a nadie. Y tu propio valor, que es un hecho en sí, no tiene nada que ver con tu comportamiento ni con tus sentimientos. Puede ser que no te guste cómo te has portado en un momento dado, pero eso no tiene nada que ver con tu autovaloración. Tú puedes elegir el ser valioso para contigo mismo para siempre y de ahí emprender la tarea de elaborar tus imágenes de ti mismo. Es posible hacer el mismo tipo de elecciones con todas las imágenes que tienes de ti mismo. Podés elegir considerarte una persona inteligente aplicándote a ti mismo tus propias normas. En efecto, mientras más feliz te haces a ti mismo, más inteligente eres. Si te subestimas es porque has adquirido esa noción y te comparas con otros en cierto tipo de variables relacionadas con categorías académicas o escolares. Sin duda esto te sorprenderá, pero puedes elegir ser tan inteligente como quieras. La capacidad es realmente una cuestión de tiempo, más que una cualidad innata. La aceptación implica no protestar o no quejarse,
y la felicidad implica no protestar por lo que no tiene remedio o por lo que no hay nada que hacer. La protesta y la queja son el refugio de la gente que desconfía de sí misma. Contarle a los demás las cosas que no te gustan de ti mismo contribuye que tú sigas insatisfecho, pues lo único que ellos no pueden hacer es negarlas y entonces tú no le crees. Así como lamentarse ante los demás es un acto inútil, aceptar que los demás abusen de ti cargándote con sus fardos llenos de problemas y autoconmiseración tampoco ayuda a nadie. Una pregunta terminará generalmente con este comportamiento tan inútil como desagradable. ¿Por qué me estás contando esto? ¿O hay algo que pueda hacer por ti para ayudarte a solucionar este problema? Al hacerte a ti mismo esa pregunta empezarás a darte cuenta de que la conducta de los lamentos es realmente una locura total. Es tiempo mal gastado, tiempo que puede emplearse mejor practicando alguna actividad de autoestima, como podría ser elogiarte un poco en silencio o ayudando a que otra persona pueda realizarse. Hay dos instancias en las cuales la queja es la peor de todas tus posibilidades. 1. Cada vez que le dices a alguien que estás cansado. 2. Cada vez que le dices a alguien que no te sientes bien. Si estás cansado, puedes hacer distintas cosas para remediarlo. Pero quejarte, aunque sea a una sola persona, peor aún si esta persona es uno de tus seres queridos, es un abuso de confianza. Y no hará que te sientas menos cansado. Y el mismo tipo de lógica se puede aplicar a tu no me siento bien. La lamentación de uno mismo es una actividad inútil que impide que vivas tu vida en forma positiva y eficiente. Te impulsa a tenerte pena a ti mismo e inmoviliza tus esfuerzos por dar y recibir amor. Es más, disminuye tus oportunidades de mejorar tus relaciones afectivas y aumentar tus relaciones sociales. Y aunque logres atraer la atención de los demás sobre tu persona, lo lograrás de una manera que sin duda ensombrecerá la propia felicidad. La posibilidad de aceptarte a ti mismo sin protestar implica una comprensión amplia, tanto del proceso del amor como uno mismo, por uno mismo, como del proceso de elaboración de estas quejas y protestas dentro de uno mismo, que resultan ser términos mutuamente excluyentes. Si te amas a ti mismo, entonces las quejas a los demás, que no pueden hacer nada por ti, se convierten en una actividad imposible de defender o justificar. Y si encuentras en ti mismo y en los demás cosas que te disgustan, en vez de inmediatamente hacer lo necesario para corregir esa situación. La próxima vez que te encuentres en una reunión social con otras parejas, puedes ensayar este ejercicio. Anota cuánto tiempo se ha empleado en conversaciones en que se lamentaban de algo, ya sea de uno mismo o de los demás, de los precios, el tiempo o cualquier cosa. Entonces, cuando termine la reunión, cuando todo el mundo se ha ido a su casa, pregúntate, ¿qué se logró con la mayoría de las quejas? ¿A quién le importan realmente las cosas de las que nos lamentamos esta noche? Entonces, la próxima vez que estés a punto de protestar o quejarte de algo, recuerda la inutilidad que esto implica.